noticias, más opiniones. Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Tú eliges 2024. Y 37 minutos vamos a conversar a esta hora con el candidato a la vicepresidencia junto a Rómulo Rux por el Partido Cambio Democrático, el Partido Panameñista y también presidente de este colectivo político, José Isabel Blandón. Buenos días, don Blandón, bienvenido. Muy buenos días. A ver, ayer se planteaba en el CONET el tema de la propuesta económica por los diferentes sectores. Se ha hablado mucho de la responsabilidad del Estado, de la responsabilidad fiscal y de cómo cumplir realmente, que el Estado cumpla entonces con esa función y esa responsabilidad que tiene y que pues no ha cumplido, por lo menos en esta administración, según los entendidos. Así es. Realmente aquí tenemos una situación en estos 5 años donde la deuda pública se ha duplicado. La calificación de crédito del país ha caído al piso. Estamos al borde de perder el grado de inversión, pero sin haberlo perdido todavía, la deuda de Panamá es hoy más cara que hace menos de 5 años. El gobierno de Nito Cortizo empezó en el 2019 pidiendo o vendiendo bonos panameños, ofreciendo 3% de interés. Y está terminando ahora con una emisión de bonos de más o menos 3.000 millones de dólares, un poco más, en donde para que la gente comprara los bonos, el interés fue entre 7 y 8%. Eso no es poca cosa cuando tú estás hablando de 3.000 millones de dólares. Tener que pagar 4% más de interés de lo que pagabas cuando el gobierno inició. Y eso es un reflejo de que los mercados internacionales, los que compran bonos, sienten que se ha deteriorado a tal nivel la economía de Panamá que ya invertir en bonos panameños no es tan seguro como lo era hace 5 años atrás. Entonces sí es una situación muy grave, porque entre más pagas intereses, menos tienes para invertir en el país. Ahora, Entonces, a ver, sí. A ver, sí, que por tomar eso una la serie. importancia de que el próximo gobierno entienda la necesidad de la responsabilidad fiscal, de reducir el gasto, de tomar medidas para manejar de manera responsable los recursos que son de todos nosotros y no del gobierno que está coyunturalmente en un momento dado. Pero a ver, ¿tendrán ustedes el valor realmente? Porque entre las medidas que se tiene que tomar para cumplir y que el Estado sea funcional, hay que reducir la planilla porque hay una planilla excesiva, no solo en el gobierno, sino por ejemplo en el municipio. Usted fue alcalde, y también cómo hacer un balance, porque definitivamente que con tanta deuda entiendo que tocará hacer una reforma tributaria también, a largo o a corto plazo. Bueno, lo primero, voy a empezar por lo último que dijiste. Nosotros no tenemos ninguna pretensión, y quiero decirlo claro, no habrá una reforma tributaria, no habrá aumento de impuestos durante el gobierno de Rómulo Rux y José Blandón. Lo que sí habrá es reducción del gasto. Cuando hablo de reducción del gasto, no es solamente, aunque lo incluye, reducción de planilla. Cuando hablamos de reducción de planilla, solamente con quebrar un montón de botellas que anda por ahí, se reduce significativamente la planilla. Solamente con no renovar nombramientos de gente que no está haciendo un trabajo, no es votarlos, es no renovar los contratos. Se reduce enormemente la planilla del Estado. No nombrar a la gente que se jubila y llenar ese espacio.
establecer un programa de retiro voluntario que sea justo. Que ahí hemos estado hablando de opciones para que quien se retira porque tiene una pensión muy baja y no quiere irse, se motiva a retirarse porque se va a ir con un recurso que sea justo y tenga relación con el tiempo que ha trabajado en el sector público. Entonces, son medidas que se pueden adoptar cuando hay voluntad. Y te puedo asegurar que tanto Rómulo como yo tenemos la voluntad de que esas cosas se hagan porque entendemos que la única manera de que el país salga adelante es cambiando, es haciendo cosas diferentes, porque si no, el país se va al fondo del precipicio. Ahora, el tema de la seguridad social, se habla mucho de las reformas a la Caja de Seguro Social, pero por ejemplo, en la administración del presidente Torrijos, quien dice que le dio la oportunidad al Seguro Social de extender de este programa, invalidez, vejez y muerte, extender su periodo de vida. Sin embargo, hay quienes señalan que, no, que había en esa reforma, el Estado tenía que cumplir con una cuota. No la cumplió la propia administración del presidente Martín Torrijos y de ahí el resto. Hasta la fecha no ha cumplido. Eso sumado a que no hay un manejo transparente, no se sabe realmente cuánto hay, no se ha dado la información a la población en general. ¿Cómo plantea una reforma a este tema de seguridad social cuando basándose en qué? Si el Estado no ha cumplido y no tenemos realmente una información de qué tan mal está el programa. Mira, lo primero que quiero que quede claro es que el compromiso de nuestra alianza y de Rómulo, nuestro candidato, es que las reformas que se hagan en la Caja del Seguro Social para salvar al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte no le van a cargar el peso del sacrificio a los trabajadores, a que los que han cotizado por años a la Caja del Seguro Social con la esperanza de recibir una jubilación. No son ellos los que van a ser los sacrificados de esta reforma. Quien se tiene que sacrificar primero es la propia administración, reduciendo gastos, reformándose a sí misma la ley orgánica de la Caja del Seguro Social y mejorando las inversiones de manera tal de que haya mejores dividendos para la caja y el fondo de invalidez, vejez y muerte. Eso es lo primero que debe pasar. Recordemos que en el gobierno de Martín Torrijos yo era legislador en esa época. Lo que ellos hicieron y aprobaron en la asamblea, Enrique, Sí, fue aumentar la edad de jubilación. Esa fue la llamada ley de la muerte, que generó en su momento protestas grandes, como las protestas contra la mina. Una ley que fue aprobada en la asamblea a tambor batiente en menos de 15 días, que establecía que los hombres nos jubilábamos a los 65 años y las mujeres a los 60 años. Esa fue la ley que aprobó Martín Torrijos. Y fue la ley que echamos abajo en las calles protestando y tuvieron que recular. Hay que recordar la historia. Después aprobaron otra ley, una ley que creó un sistema de dos pilares, el sistema mixto para los más jóvenes y el sistema solidario para los que ya tenían más de 40 años en aquella fecha. Eso le puso fecha de cumpleaños al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte para el sistema solidario. Y yo quiero explicarlo de una manera sencilla para sí, quienes me están escuchando. ¿Qué es el sistema solidario? Yo llevo, por ejemplo, más de 20 años cotizando al Seguro Social. Nada de lo que yo coticé está en una cuenta a nombre de José Blandón. Todo lo que yo he cotizado ha sido para pagar la jubilación de la generación de mi padre. Y en el sistema solidario se suponía que mis hijos iban a pagar la jubilación mía, la generación de mis hijos. Martín cortó con eso.
Mis hijos hoy estarían en el sistema de cuentas individuales. Lo que ellos paguen sí va a una cuenta a nombre de ellos. Pero no hay nadie pagando mi jubilación. Y yo he pagado por más de 20 años cuotas. Pero esas cuotas no existen porque están pagando las jubilaciones de los que hoy están jubilados. Entonces, si el Estado cambió el sistema para mi perjuicio, entonces ahora el Estado, que en aquel momento tenía que haber depositado varios cientos de millones de dólares para compensar lo que ya se sabía en aquel momento que no iba a entrar, lo que nos quitaron por ley, no lo hizo. Y entonces ahora la manera de remediar eso es decirme a mí y a lo de mi generación, no, tú no te vas a poder jubilar a los 62, tú vas a tener que esperar 65 o 70 para poder jubilarte. Y no, no te vas a jubilar con el 60% como se jubilaron tus padres, tú te vas a jubilar con la mitad o con 40%. Menos. Y no, no, no vas a tener que pagar 240 cuotas, ahora vas a tener que pagar 300. Y eso suena bien para algunos, pero la realidad es que el mercado laboral panameño es extremadamente precario y hay mucha informalidad. 1 de cada 2 panameños está en informalidad. ¿Qué quiere decir eso? No que no está trabajando y quizás más duro que otros que están en un trabajo formal, pero no están cotizando al seguro. Entonces tú puedes encontrarte panameños que han trabajado 40 años durante toda su vida y no han llenado las 240 cuotas que hoy en día hay que llenar. Y no se pueden jubilar. Entonces, subir las cuotas, o sea, lo que se llama la densidad de cuotas, aumentar la edad de jubilación, es extremadamente injusto. Puede tener sentido financieramente hablando, pero desde el punto de vista social es injusto. Y desde el punto de vista político, te digo, es inviable. Gobierno que pretenda proponer un aumento de la edad de jubilación es un gobierno que se cae. Y se cae con justificación, porque es buscar el camino fácil hacerlo. De ganar su alianza, no estaría entre sus planes aumentar la edad de jubilación. En lo absoluto. Y Rómulo fue muy claro en el debate pasado en decirlo. Hay que buscar otras vías y existen otras vías. Ese argumento entonces del presidente Torrijos de que salvó el Seguro Social y que enfrentó la situación, a su parecer, no es válido, no es tan válido como lo plantea en su propuesta. No, no es tan válido así. Ah, que hizo algo, sí. Pero no necesariamente fue salvar a la Caja del Seguro Social. Fue extender por un tiempo, 10 años, la viabilidad del fondo, pero a costa de condenarlo a muerte a mediano plazo. Porque ya te insisto, a mí me pueden poner la edad de jubilación a los 70 años, pero el problema no es ese. Os digo, no es el problema mayor, el problema mayor es que me pongan 70 años, cuando ya yo no esté trabajando no hay nadie pagando mi jubilación, ese es el problema. Porque los que vienen detrás de mí van a estar todos en cuentas individuales. Entonces ya no están pagando al pot que pagaba la jubilación de los que hoy están jubilados. El debate, usted mencionaba el debate, ¿qué le pareció la fórmula del debate? ¿Debe ser modificada? ¿Debe ser actualizada? A ver, son muchos candidatos y la principal que es, a ver, el tema del seguro social. Aquí en este espacio informativo tenemos el tiempo para que usted explicara un punto. Pero ¿cómo plantear la solución de un problema, por ejemplo, el seguro social, que es un problema extenso, en un minuto? Y se habla mucho de que el mismo debate estaba hecho, era más, sí, para la confrontación que para la presentación de propuestas. ¿Qué recomendación o ustedes como coalición han hecho alguna sugerencia o solicitud para mejorar este sistema de debate? Mira, es difícil porque el tiempo de televisión Sí, siempre. es caro, pero además
el tiempo de atención del ciudadano no es como para estar 3 horas viendo un debate. Entonces, yo sí creo que ahí quizá hay que reducir los temas, en vez de 5, 2 temas, y quizá darle por lo menos un minuto más. Te da un poquito más para tratar de desarrollar mejor tus ideas. Porque explicar un tema complejo como qué vas a hacer con el fondo de invalidez, vejez y muerte es bien desafiante hacerlo en solo un minuto. Y de convencer. Sí, pero además yo creo que yo entiendo, ¿no? Que algunos candidatos prefieran aprovechar esa oportunidad para atacar a los demás. Quizás le haga más sentido políticamente hablando, pero esa es la política tradicional. Deberíamos aprovechar esos debates para que realmente haya la oportunidad de contrastar las propuestas. O sea, por ejemplo, yo imaginaría preguntas como, bueno, tú estás diciendo que tú vas a resolver problemas sin aumentar la edad de jubilación. Explíqueme bien cómo lo vas a hacer. ¿Me explico? Pero no, es que tú no sé qué, en el año 99 hiciste tal vaina, no es que tú representas los tradicionales, no es que tú, pero ¿qué solución me trae esa discusión? Y a ¿Qué ver, solución me trae a mí como ciudadano ese dima que te ir entre políticos? y a ver, ¿el haber sido funcionario es algo malo o es algo malo negar que se ha sido funcionario público? Mira, es algo malo, parece, cuando lo somos los demás. Pues imagínate por un momento que a mí, recién graduado, con el título todavía con la tinta fresca, me hubiesen nombrado en un gobierno con $2,400 mensuales, porque una familiar mía trabajaba en la presidencia. Me estarían desollando vivo en las redes sociales. Ah, pero si es a otro, no es que él es honesto y lo que pasa es que a él lo nombraron porque él era capaz, recién graduado. $2,400 hoy es un salario alto. $2,400 hace 20 años era como 5,000 de ahora. Recién ¿Ok? graduado no, en la MP. Sí. Si a mí, siendo abogado con maestrías, me hubiesen nombrado en el consulado de Washington, porque el que era jefe mío en empresa privada lo nombraron de embajador y él decidió que yo era el de su confianza para ir de cónsul a un cargo que yo, como político ahora y candidato a la presidencia, estoy diciendo que debe ir a la carrera diplomática, porque nombrar gente de a dedo ahí es parte de la corrupción que ha caracterizado la política tradicional. Entonces, cuando te dicen, pero a ti te nombraron de a dedo en uno de los consulados más importantes del país, tú dices, no, pero yo hice mi trabajo. ¿Qué tiene de malo? Bueno, lo mismo. ¿Cómo criticas ahora a la hija de Panay? Si ella puede decir, pero es que yo voy a hacer mi trabajo y yo estoy formada. ¿Me explico? O todos los otros que estás criticando, mira, que nombran en los puestos consulares a gente por amistad. Sí, como te nombraron a ti por amistad. Ah, pero está mal para los demás, pero para ti no está mal. Yo recuerdo cuando yo entré a la Facultad de Derecho, había un profesor famoso que ya falleció, Secundino Torres Gudiño. Y Secundino tiene una anécdota famosa de que él siempre criticaba que el dedo de los militares, el dedo de los militares, el dedo de los militares, y un día los militares lo nombraron. Y los estudiantes lo interpelan cuando entraba a la Facultad de Derecho, profesor, pero si usted siempre criticaba el dedo. Y él dijo, sí, yo siempre criticaba el dedo, lo que pasa es que esta vez el dedo me señaló a mí. A eso me recuerda el señor Lombana ahora. Yo tengo una duda. ¿Es usual cargar el diploma? ¿Usted carga su diploma también? Pero yo me imagino que estaba preparado para que el tema Ah, surgiera ok. en el debate, ¿no? Es bueno que uno siempre vaya preparado para las cosas que pueden surgir en el debate. Eso yo no lo cuestiono. Lo que yo cuestiono es que tú La sales en doble un moral. video diciendo
que hay que acabar con los nombramientos políticos de amistades y copartidarios en los puestos consulares y de embajadas, y tú hayas sido nombrado en un puesto consular de los más importantes del país por ser amigo de alguien, ¿no? No por tus méritos, no porque fuiste a carrera, no porque concursaste, y tú me vengas a decir a mí que en tu caso sí estuvo bien, pero en el de todos los demás estuvo mal. Don Blandón, Melitón Arrocha tuvo una participación destacada en el debate y uno de los argumentos que se señalaba era que es panameñista. Se había iniciado un proceso hace algún tiempo, pero no se pudo avanzar porque el estatuto, y usted me corrige si estoy equivocado, hablaba de que tenía que estar la candidatura en firme. El señor Melitón Arrocha es candidato a la presidencia. ¿El proceso de expulsión va a continuar o eso se va a dejar así? Mira, nosotros decidimos no darle tarima, como decimos en buen panameño, no gastar pólvora en gallinazo. Pero lo van a dejar entonces. ¿Es ese argumento de que es un candidato del panameñismo o no? No lo es. En todas las encuestas marca 1% o menos de eso. Ya te digo, yo tengo mi apreciación, él le va a ir igual o peor que a Marco Ameglio en las elecciones. Cuando tú vas a un debate, de último en las encuestas no tienes nada que perder. No tienes la presión de los demás. Pero el panameñismo es un partido donde la palabra lealtad tiene un peso enorme. Este partido ha resistido 100 años, en los que la mayoría de esos 100 años está en oposición, precisamente porque para los panameñistas la lealtad es el valor más preciado. Y el que no le es leal al partido, el partido lo expulsa. No legalmente, pero para todos los efectos, quien traiciona al partido deja de ser panameñista. El señor Melitón, a pesar de estar dentro del colectivo político, no hay un solo panameñista desde su punto de vista que lo respalde en su candidatura. Pero yo no te puedo decir que no hay un solo panameñista, puede haber uno solo, o dos, o tres, que representen el 0.4% de la votación. Vea, y también el seguridad es uno de los temas muy importantes en esos debates. ¿Cómo analiza? ¿Cuál sería la propuesta de ustedes en ese tema, don Blandón? Bueno, tal como Rómulo lo planteó en el debate, prevención y represión son dos elementos fundamentales. Inversión en educación, inversión en salud, inversión en deporte, en cultura, en mejoramiento de barrios, que haya más espacios públicos, mejores condiciones en los barrios populares del país, donde los jóvenes están más a la expensa de ser atraídos por las bandas delincuenciales que les prometen dinero y les prometen cosas que no tienen en su vida cotidiana. La prevención es importante, pero también la represión es importante. Hay que asegurar un castigo enérgico a quienes cometen delitos, sea de cuello blanco o de delitos comunes. Que haya certeza del castigo y que el castigo sea realmente un castigo que haga que la gente se piense cometer un delito. Y aquí para eso hay que empezar por algo que Rómulo destacó varias ocasiones durante el debate. Hay que apoyar a la fuerza pública. Es injustificable, Enrique, que en este periodo de gobierno, habiéndose gastado la plata que se han gastado, tú tengas unidades de la policía con un solo uniforme, teniendo ellos que pagar a costureras para remediar sus uniformes, porque no le dan un uniforme nuevo. Que haya policías que tienen una sola bala en la pistola. Que haya policías que no tienen chaleco propio para proteger su vida. Que los carros de policía estén como lo de mi bus, dañados la mayoría. Porque el gobierno ha sido criminalmente negligente. Don Yo Blandón, no sé de dónde han caído esos 25 mil millones más de deuda. Enrique, no se yo no ven. sé cómo se los fumaron, cómo se los robaron, pero no se ven.
Ricardo Martinelli sigue siendo, a ver, hay un escenario complicado. Usted es abogado, es político. ¿Cómo analiza usted o qué lectura tiene un sujeto que fue condenado a 10 años, cuya condena no está en firme porque pues, los requisitos legales así lo establecen hasta el momento, pero tiene una candidatura a la presidencia en firme? ¿Qué lectura deja eso? Y sigue, a pesar de eso, también jugando su papel político. O sea, Ricardo Martinelli sale en la foto con sus candidatos, sale en la publicidad. ¿Qué lectura tiene José Isabel Blandón del papel que juega hasta la fecha Ricardo Martinelli de cara a las próximas elecciones? Mira, ese es un ejemplo de las cosas que tienen que cambiar en este país. Pero yo te puedo decir algo, puede no estar formalmente inhabilitado, pero para todos los efectos está inhabilitado. Eso va a demorar 2 días o 2 semanas, pero la Constitución es muy clara. Todo aquel que tiene una condena de más de 5 años no puede ser candidato. Y él ya tiene una condena en firme de más de 5 años. Pero además se asiló. Y los convenios internacionales dicen que el que se asila se excluye de participar en la vida política de su país, incluso de poder dar opiniones, cosa que él está violentando hoy en día. Y luego tiene una orden de detención provisional ya. O sea que de donde salga la embajada lo detienen. Entonces ya eso es pasado. ¿Qué decía el amigo fiel? Que donde surgiera la condena, el pueblo se iba a tirar a las calles a protestar y que eso, lo de la mina iba a ser tachuela al lado de la protesta a favor de Martinelli. ¿Dónde están esas protestas? ¿Dónde está el pueblo en las calles? Quería aprovechar su experiencia como alcalde. Había un candidato que entre su propuesta estaba la eliminación de una dirección. La han caído por el tema, era de la que tiene que ver con la etnia negra, pero habría que eliminarla o ver el tema de los salarios, porque lo que se argumentaba era que un salario de $6,000. ¿Puede un director del municipio de Panamá tener un salario como ese? Y si eso es lo que también ha inflado un poco el presupuesto del propio municipio de Panamá. Pues esos salarios ya estaban cuando Mira, es que surgieron las eso elecciones. es lo que diferencia la gestión panameñista de la gestión del PRD. Cuando yo llegué a la alcaldía, el salario mínimo de la alcaldía estaba, si mal no recuerdo, en 450, que estaba por debajo del salario mínimo legal de la época. Nosotros aumentamos el salario mínimo a $600, que todavía es poco, Sí. pero ya está al nivel del salario mínimo legal para quienes trabajaban en el sector privado. Cuando Fábrega llegó a la alcaldía, lo primero que hizo fue subirle el salario de los directores, los que más ganaban, de 4,000 a 6,000. No a los que menos ganaban, a los que más ganaban. Esa es la diferencia entre el panameñismo y el PRD. Eso es lo que ha abultado un poco esa planilla. No, o sea, no es No, tanto. que cuando yo me fui había 3,500 funcionarios, ahora hay más de 6,000. ¿Cabe toda esa gente en el latillo ahí? ¿Caben 6,000 personas? Tenemos a don José Isabel Blandón. Un segundito. Eso es lo que hago. Para que nos repita, Blandón, ¿y caben esas 6,000 personas en el edificio de la alcaldía de Panamá? Vaya un día de cuenta para ver si están 6,000 personas ahí. Vamos a tener que darnos una vuelta. Muchas gracias, José Isabel Blandón, por conversar con nosotros, presidente del partido. Para mí está aquí esta mañana en Red Bull. Perdón, no te escuché. Muchas gracias, digo, don Blandón, por conversar con nosotros aquí en Radio Panamá. A la orden.